Esta es la edición de Noticias de Última Hora. Esto es I24 News English, en vivo desde Tel Aviv. Muchas gracias por acompañarnos. Parece un comienzo positivo para las conversaciones de paz que muchos en Medio Oriente nunca imaginaron posibles. Una histórica reunión de 2 horas entre Israel y Líbano en Washington, los países vecinos de Medio Oriente sosteniendo sus primeras conversaciones directas en 50 años. El embajador israelí en Estados Unidos, Yehiel Leiter, y la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hanad, se reunieron en el Departamento de Estado en Washington, D.C., con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, quien calificó esto como una oportunidad histórica para poner fin de manera permanente a la influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. El embajador de Israel, Yehiel Leiter, se mostró optimista después de la reunión, diciendo que ambos países están en la misma sintonía, reiterando que la seguridad de los civiles israelíes no está en negociación. Escuchen. Hoy descubrimos que estamos del mismo lado de la ecuación. Eso es lo más positivo que pudimos obtener de esto. Ambos estamos unidos en liberar al Líbano de una potencia ocupante dominada por Irán llamada Hezbollah. El Líbano está bajo su ocupación y estamos sufriendo por sus constantes andanadas de misiles y ataques terroristas intentando cruzar nuestra frontera. Hablamos sobre varias cosas y lo más importante, la visión a largo plazo, donde habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países y donde la única razón por la que necesitaremos cruzar el territorio del otro será en trajes de negocios para hacer negocios o en trajes de baño para ir de vacaciones. Para lo más reciente, vamos en vivo una vez más con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Él nos acompaña desde el Departamento de Estado en Washington. Mike, por supuesto, son las primeras conversaciones entre Israel y Líbano en décadas. Hezbollah esperaba que Líbano no participara, pero el embajador libanés estuvo presente. Una imagen increíble. Y los embajadores ahí, también con sus banderas detrás de ellos. Ya hay una declaración conjunta. Sin duda parece un buen comienzo. ¿Cuál es la última información? ¿Qué nos puedes contar? Trajes de negocios y trajes de baño, sin duda es mejor que los uniformes de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿no crees? Qué imagen la que presentó el embajador Yehiel Leiter. Y por cierto, la fotografía que se tomó antes de que comenzara la reunión hoy, se suponía que debía haber una persona entre los embajadores de Israel y Líbano. Al final, cambiaron el orden. Estaban parados uno al lado del otro como marcando el tono de la reunión y cómo llevarla adelante ahí. Sí, hace poco salió un comunicado conjunto. Voy a leer algunos de los puntos más destacados. Esto es, de nuevo, un comunicado conjunto entre Estados Unidos, Israel y Líbano. Estados Unidos felicitó a los dos países por lo que llamó un hito histórico y expresó su apoyo para poner fin a la influencia dominante de Irán ahí en Líbano. Influencia dominante. Cito: Estados Unidos afirma que cualquier negociación debe hacerse básicamente bajo términos estadounidenses. Hablaremos más de eso en un momento. Mientras tanto, la parte israelí expresó su apoyo. Un compromiso, más bien, de trabajar con el gobierno de Líbano para lograr los objetivos que se plantean aquí, incluyendo la seguridad para la gente de ambos países y una paz duradera que fortalecerá la seguridad de la región. La parte libanesa de la declaración, un poco más tibia. Eso puede ser solo para su base interna, pero reafirman la necesidad urgente de implementar la resolución del Consejo de Seguridad que se supone debe desarmar a Hezbollah y subrayan los principios de integridad territorial. Un poco más de lenguaje diplomático por parte del lado libanés, pero en general, todas las partes, según el comunicado, están de acuerdo en iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente acordados. Así que todos los puntos de ese comunicado, ya sabes, parece que ciertamente se está logrando un progreso a partir de la reunión de hoy. No hay una respuesta definitiva, y lo pregunto, pero no hay una respuesta definitiva por parte de los israelíes sobre lo que los libaneses propusieron para hacerles pensar que Hezbollah finalmente será desarmado, pero sin duda parece un buen comienzo hoy. Definitivamente suena como un inicio muy positivo para el proceso.
Y Mike, por supuesto, tú estabas ahí cuando terminó esa reunión y tuviste la oportunidad de hablar con el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter. Él tuvo mensajes muy contundentes sobre quién está involucrado en estas negociaciones o conversaciones históricas y quién no. Cuéntanos más. Sí, lo dijo cuando iba hacia su auto después de que terminó su conferencia de prensa. Le preguntaron sobre la influencia del presidente Trump en estas negociaciones y qué tan importante fue ese factor. Él dijo que es muy importante. Es realmente importante tener a Trump involucrado en eso. Mientras tanto, le pregunté sobre un país que fue bastante notorio por su ausencia hoy, los franceses. Tengan en cuenta que los franceses han tenido un papel histórico en Líbano, ya sea como potencia colonial o después más bien como supervisores y como protectores de los intereses libaneses, según ellos en la ONU y otros foros internacionales. Los franceses no estuvieron presentes en esta reunión en particular hoy. Le pregunté al embajador Leiter si eso se debía a un esfuerzo israelí y fue muy claro en su respuesta. Aquí está Yechiel Leiter más temprano hoy, después de la reunión con los libaneses. Bueno, espero que no tengamos que hacer un esfuerzo concertado, pero ciertamente no queremos a los franceses cerca de estas negociaciones. Nos gustaría mantener a los franceses lo más lejos posible de prácticamente todo, pero especialmente cuando se trata de negociaciones de paz. No son necesarios. No son una influencia positiva, especialmente no en Líbano. Bueno, ciertamente no se anda con rodeos con ese mensaje. Mike, el secretario de Estado, Marco Rubio, ahí en el centro de esta reunión. Ya lo mencionaste, pero danos una mejor idea del papel que está desempeñando Estados Unidos aquí. Creo que fue fundamental que el secretario estuviera directamente involucrado en esta reunión hoy. Ayer no obtuvimos una respuesta definitiva sobre esto cuando preguntamos por primera vez, ya que la reunión iba a ser en la tarde cuando el secretario Rubio tenía otros compromisos. La adelantaron para más temprano, probablemente para darle la oportunidad de estar presente y luego irse. Pero obviamente esto necesita un enfoque diferente y se requiere un liderazgo distinto en lo que respecta a este canal en particular. Y sinceramente, sabes, esto ha pasado por las manos de diferentes personas dentro del Departamento de Estado durante el último año, así que Morgan Ortagus estuvo involucrada como enviada especial adjunta para Medio Oriente por un tiempo. Luego se le pasó a Tom Barrick, quien ha tenido varios roles cambiantes en Turquía y Siria y ahora en Irak. Y simplemente fue uno de esos portafolios que nadie realmente asumió y mantuvo a su cargo por varias razones. El hecho de que el secretario de Estado intervino hoy y tomó el control es una muy buena señal de lo crítico que lo considera el lado estadounidense. Sabes, esto necesita ser manejado y recibir la atención que merece. En la declaración conjunta de hoy, creo que esto también fue notable. Decía que Estados Unidos afirmó que cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe ser alcanzado entre los dos gobiernos y mediado por Estados Unidos y no a través de ningún canal separado. De nuevo, asumir la responsabilidad del asunto es fundamental si se quiere resolver el problema en el futuro. Eso dice mucho. De hecho, Mike, en ese sentido, hay más reuniones planeadas, que sigue, que se espera. Sí, mientras se alejaba después de la conferencia de prensa, Yechiel Leiter dijo que hay reuniones planeadas para las próximas semanas, y la declaración conjunta hizo alusión a conversaciones acordadas mutuamente en un momento y lugar, ya sabes, también acordados mutuamente. La embajadora libanesa, Ahmedeh, también hizo alusión a eso en una breve declaración que emitió después, diciendo que habrá conversaciones en el futuro, aunque fue algo vaga respecto a cuándo se llevarán a cabo. Pero de nuevo, hay que poner todo en contexto aquí. El simple hecho de que estas conversaciones se hayan llevado a cabo hoy es bastante extraordinario en sí mismo, considerando que han pasado décadas desde que Israel y Líbano han hablado públicamente a un nivel tan alto, incluso a nivel de embajadores. Así que el hecho de que todos no solo parecen estar dispuestos, sino que incluso parecen ansiosos por avanzar con otra ronda de conversaciones aquí es bastante notable y, con suerte, una buena señal de lo que está por venir. Ojalá ese sea el caso. Sin duda, parece que los tiempos están cambiando en la región. Corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, muchísimas gracias. En vivo desde el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. Gracias, Mike. Y ahora, para hablar más sobre este importante desarrollo, es un placer dar la bienvenida a Jonathan El-Kari, experto en relaciones entre Líbano e Israel, quien nos acompaña ahora desde Haifa. Jonathan, me da gusto verte. Y con noticias tan positivas, es un verdadero placer ver al embajador libanés en Estados Unidos sentado junto al embajador israelí en Estados Unidos y Marco Rubio
el secretario de Estado con sus banderas detrás de ellos. ¿Cuál es tu percepción de este momento, de que esta reunión haya ocurrido después de tanto tiempo? Sí, es una noche histórica maravillosa, Benita. La verdad, estoy muy emocionado. Y recuerdo haber visto las imágenes del embajador israelí y el embajador libanés junto a Marco Rubio y otros representantes de Estados Unidos, junto con el embajador estadounidense en Líbano. Y ya sabes, de inmediato me emocioné al ser testigo de eso. Esto es algo que muchos libaneses, incluyéndome a mí, y muchos israelíes no pensaron que alguna vez sucedería por culpa de Hezbollah. Y finalmente, estamos viendo este momento increíble que, con suerte, continuará y se convertirá en muchas más reuniones exitosas en el futuro. Trabajar, como dijo el embajador Leitner, trabajar con el gobierno libanés para establecer las fronteras entre Líbano e Israel y asegurarse de que Hezbollah no sea una amenaza, no solo para los israelíes, sino también para los libaneses. Este es un momento que muchos libaneses estaban esperando, según las personas con las que hablo, personas que, ya sabes, también son muy expresivas en línea, porque ese miedo que Hezbollah solía usar para controlar al público libanés ha sido completamente destruido. Y ahora, este tabú que Hezbollah intentó mantener durante más de 40 años para impedir este encuentro histórico de esta noche o de hoy, como decimos en Estados Unidos, ellos han trabajado para lograrlo. Y era un tabú para los israelíes reunirse con los libaneses. Y ahora finalmente el gobierno libanés se ha establecido, pero también con eso vienen muchas preguntas. Una de ellas, y sé que el pueblo judío acaba de celebrar la Pascua judía, y una de las preguntas que se hacen en el Seder es, ¿qué diferencia a esta noche de las demás noches? Entonces, ¿qué diferencia a esta reunión de, por ejemplo, la reunión que ya ocurrió en mayo de 1983, cuando casi firmamos un acuerdo de paz entre Líbano e Israel el 17 de mayo de 1983? Sin embargo, en el último segundo, el presidente libanés decidió no firmar ese acuerdo de paz. Y trágicamente, hoy estamos viendo el resultado de eso, con Hezbollah integrándose cada vez más en la sociedad y la política libanesas y básicamente dictando las decisiones del país. Así que con esta reunión de hoy se siente como si Líbano estuviera afirmando su propia independencia y soberanía en sus decisiones. Y esta es una de las noches más significativas en la historia del Líbano. Y tan significativa que Hezbollah no quería que Líbano participara en las discusiones, pero Joseph Aoun se aseguró de que el embajador estuviera ahí. Así que eso por sí solo dice mucho y ciertamente es una buena señal. Pero ya lo mencionaste, el tema de la amenaza de Hezbollah. Y surge la pregunta, ¿quién de manera realista va a poder desarmar al grupo terrorista? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas? Sí, esa es la pregunta del $1.000.000. Si dices, al final del día, como también escuchamos de funcionarios israelíes, Israel por sí solo, solo con fuerza militar desde el aire, no podrá desarmar ni desmantelar a Hezbollah completamente al 100%, así que se necesitan fuerzas en tierra. Y también la cuestión del río Litani o el río Sarrani hasta estos puntos en el sur del Líbano, la pregunta es, si logras que los israelíes pongan una barrera ahí, ¿eso resolvería el problema de Hezbollah? Y la respuesta simple es no, porque Hezbollah también se ha atrincherado en el Valle del Líbano, también en Beirut, también en el norte del Líbano, donde también estamos viendo ataques contra posiciones de Hezbollah en estos territorios. Así que al final del día tendrá que ser el gobierno libanés. Y para poder confiar en el gobierno libanés al hacerlo, sí creo que junto con la campaña militar que Israel está llevando a cabo principalmente en el sur del Líbano, también debería haber un involucramiento diplomático. Por eso me alegra tanto ver eso, porque al final del día, sí creo que es un interés compartido del Líbano también deshacerse de Hezbollah. Y para lograr eso necesitan trabajar juntos para conseguirlo. Y sí creo que no deberíamos volver al mismo alto el fuego que se anunció el 27 de noviembre de 2024, solo dándole a los libaneses el 100% del control del área.
Pero esta vez, en mi opinión, debe ser una cooperación compartida entre el ejército libanés y las fuerzas de defensa de Israel y tal vez otras fuerzas internacionales que puedan ayudar, porque al final del día el propio ejército libanés no es capaz de desmantelar a Hezbollah al 100%, no solo porque ha estado sin fondos durante las últimas décadas, no tienen la capacidad en cuanto a recursos humanos para lograr eso. Además, en segundo lugar, está la experiencia. El ejército libanés realmente no ha participado en ninguna guerra. Sus capacidades no son tan altas como, por ejemplo, Hezbollah, que ha luchado junto al régimen de Assad en Siria y ha masacrado a más de 500,000 sirios. Lucharon en Irak en apoyo a sus propios grupos de resistencia en Irak. Lucharon en Yemen. Así que Hezbollah es una fuerza militar bien entrenada, a diferencia, por ejemplo, del ejército libanés. Así que por eso necesitarán apoyo con información, inteligencia y también con equipo. Y he escuchado mucho interés por parte de Estados Unidos en ayudar al ejército libanés a obtener estos fondos y esta asistencia. Pero al final del día, sí creo que debe ser una operación compartida entre Líbano e Israel para desmantelar a Hezbollah por completo. Bueno, sin duda parece que ha sido un buen comienzo para iniciar ese proceso. Obviamente esperamos ver cómo se desarrolla todo, pero solo escuchar a la embajadora israelí en Estados Unidos hablando de trajes de negocios y trajes de baño y el concepto de que en el futuro podríamos ver a israelíes visitando Líbano y a civiles libaneses visitando Israel por negocios y por placer. Eso es sin duda algo que creo que muchos en la región esperan. Jonathan El-Hari, como siempre, agradezco tus comentarios en vivo desde Haifa. Muchas gracias. Muchas gracias, Benita. Lo harás. Mientras tanto, sobre el terreno, Hezbollah ha lanzado varios ataques contra el norte de Israel, dejando muy claras sus opiniones sobre las conversaciones en Washington entre los embajadores israelí y libanés. El grupo terrorista dijo que había atacado varias partes del norte en las últimas horas. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que 10 soldados israelíes resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, durante un enfrentamiento con terroristas de Hezbollah durante la noche. El ejército dijo que destruyó varios sitios terroristas, incluyendo posiciones de lanzamiento de misiles antitanque y depósitos de armas. La corresponsal Balik Shadin está en el norte de Israel y presentó esta actualización. Ataques continuos de Hezbollah desde esta mañana hacia la Alta Galilea y la Galilea Occidental, así como una andanada de cohetes que tuvo como objetivo la ciudad de Carmiel, sin víctimas ni daños. Y en un incidente, el dron cayó en Naharilla, que es una de las ciudades más grandes de la Galilea Occidental, y no causó ningún daño ni víctimas. Pero esto enfatiza, por supuesto, el peligro de estos ataques con drones que Hezbollah ha estado utilizando todos los días. Y ayer los usaron más de 30 veces, según las fuerzas de defensa de Israel. Por otro lado, los ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Israel continúan y hoy se dirigieron contra la aldea de Achit en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que Hezbollah estaba planeando lanzar ataques desde esa zona, la misma área desde la que se han disparado más de 130 andanadas de cohetes en las últimas semanas. Y hoy también ha sido atacada. Otras zonas en el sur también han sido objetivo de la Fuerza Aérea de Israel. Pero lo que está ocurriendo sobre el terreno es mucho, mucho más importante. El cerco al pueblo o la ciudad de Bint Ijbael, que está a 5 o 6 kilómetros de la frontera con Israel. Vemos que hoy las fuerzas de defensa de Israel están anunciando que 10 de sus soldados han resultado heridos como resultado de un enfrentamiento con los operativos de Hezbollah. Por otro lado, horas después de eso, los soldados abatieron a los operativos que habían atacado a esos soldados. Y más tarde las fuerzas de defensa de Israel están anunciando que algunos de estos operativos en realidad se rindieron ante las tropas israelíes y han sido llevados al territorio israelí para ser interrogados. Y esta no es la primera vez que vemos a los operativos de Hezbollah siendo capturados y llevados al territorio israelí. Los combates en Bint Ishbir, según los informes de Roca, continúan y aparentemente se necesitarán más días para asegurar el control operativo total de esa zona.
Y esta es la estrategia israelí, después de todo, controlar estos pueblos, estas aldeas que los operativos de Hezbollah utilizan para disparar cohetes y drones hacia las comunidades del norte de Israel, empujarlos hacia el norte, hacia el río Latana, para que no puedan lanzar esos cohetes de corto alcance. Y esta es exactamente la estrategia, después de todo. Todo esto está sucediendo, por supuesto, mientras decimos que hay una reunión histórica en Washington entre funcionarios israelíes y funcionarios libaneses. Hezbollah no está contento con esto. El jefe de Hezbollah, Naim Qasim, dijo ayer que el gobierno libanés debería detener estas negociaciones porque no llevarán a ningún lado. Pidió al gobierno libanés que se una a Hezbollah, entre comillas, en su lucha contra Israel. Hasta ahora estamos viendo que Israel continúa con sus ataques y por otro lado también abre la posibilidad de una solución diplomática a esto. Pero cualquier solución tendrá que incluir el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbollah y por supuesto las armas de Hezbollah. Y este es el verdadero desafío después de todo, tanto para la CRDF como para el gobierno libanés. La corresponsal Valek Slatin con esa actualización desde el norte de Israel. Gracias, Valek. Y ahora, para más información, la analista de seguridad Yaakov Lapen, conductora del podcast La Evaluación de Lapen, está aquí en el estudio. Y nuestro corresponsal senior Owen Altiman, caballeros, muchas gracias. Así que vamos a describir la situación. Por un lado, en Washington, D.C., tienes esta reunión histórica, pequeños pasos, pero aún así, mucho progreso para el inicio de este proceso. Y sobre el terreno, tienes a Hezbollah lanzando ataques a las comunidades del norte. Owen, ¿qué opinas? Bueno, primero que nada, en cuanto a la reunión, Benita, cuando vemos la declaración de Yechiel Leiter, la transmitimos en vivo y nuestro locutor Mike Wagenheim está ahí. Y si ves la declaración que el embajador libanés ha dado a la televisión libanesa, ves la buena voluntad evidente, pero también ves las diferencias en el énfasis. La parte libanesa, y uno puede entender su perspectiva, está priorizando un alto al fuego, está priorizando la atención a la situación de la población civil y la situación humanitaria, mientras que Israel está priorizando, y tal vez puede hacerlo de manera más pública y más enfática, el desmantelamiento de Hezbollah. Pero también, y esto es importante, siento que más adelante, con la visión a largo plazo, las personas de negocios y los turistas cruzarán la frontera en ambas direcciones. Pero mira, ambas partes han acordado reunirse de nuevo. El Departamento de Estado va a participar en eso. La declaración emitida por el Departamento de Estado reúne los diferentes puntos de vista para que podamos entender cuál es el marco y cuáles son los parámetros. Y parece que ha sido una reunión positiva y un evento positivo para hacer avanzar a ambos países. Estamos del mismo lado que el Líbano en la lucha contra Hezbollah. Estas palabras, Yaakov, del embajador israelí, eso en sí mismo es extraordinario después de todo este tiempo. Es extraordinario. Y sabes, cuando escuchas las declaraciones de los funcionarios del gobierno libanés, incluso antes de esta reunión e incluso, ya sabes, antes de esta guerra, ha quedado claro que esa es la posición del gobierno libanés. Este gobierno libanés quiere el fin del control de Hezbollah e Irán sobre su país. No quieren convertirse en una provincia de la revolución islámica. No quieren ver a su país arrastrado a una guerra yihadista por una causa inútil que no comparten. Están hartos de eso. Así que la verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto pueden liberarse de la influencia de Hezbollah? Y no tenemos respuestas claras. Es obvio que no es algo que puedan lograr de la noche a la mañana. ¿Sabes? Cuando entraron en estas negociaciones, es imposible ignorar el hecho de que había una sombra sobre ellos. Por muy grandiosas que sean estas escenas, esa sombra es Hezbollah. Hezbollah no va a desaparecer físicamente, pero se está debilitando. Cada día se debilita más. Su presencia en el sur del Líbano, como dijo Balil en su transmisión, se debilita cada día más. Está siendo expulsada. Así que creo que la primera prueba práctica, dejando de lado las declaraciones que son muy importantes, hablamos de eso en la última hora, de lo importantes que son estas declaraciones, y no las estoy minimizando en absoluto. Pero la primera prueba práctica para el gobierno libanés, en mi opinión, es si podrá hacer valer su soberanía en su propia capital, en Beirut. Creo que esa es la primera prueba que podemos ponerle al gobierno libanés. Hay una zona de Beirut llamada Dakia, que es el bastión de Hezbollah. Ahora han empezado a mover algunos vehículos blindados allí, tratando de establecer una presencia. Esta zona ha sido fuertemente atacada por Israel hasta que Estados Unidos pidió que disminuyeran los ataques como parte de sus propias conversaciones con Irán. ¿Puede el gobierno libanés ejercer una soberanía efectiva en Beirut, donde Hezbollah utiliza varios barrios de la ciudad, especialmente el sur, como bases de lanzamiento y nidos de terror? Si pueden, esa sería la primera prueba.
Pero ese también es el primer peligro de una verdadera guerra civil en Líbano, así que tenemos que estar conscientes de ese peligro. Este es el riesgo que el gobierno libanés está tomando con razón. No tienen otra opción. De lo contrario, van a perder el país. Así que estas declaraciones son muy positivas, muy alentadoras. Deberíamos sentirnos animados por esto, pero también debemos ser conscientes de que el Líbano enfrenta un gran peligro desde dentro. Es algo de lo que vamos a hablar después de la pausa. Señores, quédense con nosotras ahora mismo. Una pausa muy corta. Cuando regresemos, un mensaje claro de la jefa de la Agencia de Espionaje de Israel. Analizaremos más a fondo la misión del Mossad en Irán y lo que significa para el régimen. Nuestra cobertura continúa. Sigan con nosotras. Volvemos en un momento. No se vayan. Bienvenidas de nuevo a esta edición de Noticias de Última Hora. Soy Hamilton. Muchas gracias por quedarse con nosotras. Un mensaje claro de la principal jefa de espionaje de Israel. La directora del Mossad, David Barney, dice que la misión en Irán no termina hasta que el régimen caiga. La jefa de la Agencia de Espionaje de Israel dijo que agentes israelíes trabajaron en el corazón de Teherán y advierte que la campaña sigue en curso. Escuchen. 40 días de combates intensos trajeron logros muy significativos. Lo más notable fue un golpe al objetivo principal del enemigo, la destrucción del Estado de Israel. El Mossad operó una vez más en el corazón de Teherán. Proporcionamos inteligencia precisa a la Fuerza Aérea y atacamos los misiles que amenazaban a los ciudadanos israelíes. Pero nuestra misión aún no está completa. No pensamos que esta misión se completaría inmediatamente después de que terminara el combate. Anticipamos que nuestra campaña continuaría después de que terminaran los ataques en Teherán, y nos preparamos para esto. Nuestro compromiso solo estará completo una vez que este régimen extremista sea reemplazado. Este régimen que busca nuestra destrucción debe desaparecer de este mundo. Esta es nuestra misión, y no nos quedaremos de brazos cruzados ante otra amenaza existencial. Entonces, ¿qué tipo de personal se necesita para hacer cumplir un bloqueo en el estrecho de Hormuz? Bueno, más de 10,000 marineros infantes de marina y aviadores estadounidenses, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, están llevando a cabo la misión de detener los barcos que entran y salen de los puertos iraníes. CENTCOM dice que durante las primeras 24 horas ningún barco logró pasar el bloqueo estadounidense. Todo esto sucede, por supuesto, después del colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán durante el fin de semana. Ahora, el presidente Donald Trump está insinuando que ambas partes podrían reanudar las negociaciones dentro de 2 días. Yo, Joe Brown, tengo los detalles. El bloqueo ha comenzado. En respuesta al bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, que ha sido una espina en el costado de Estados Unidos desde el inicio de la guerra, alrededor de 15 barcos militares han cercado los puertos iraníes, diciendo que no dejarán pasar nada por ese estrecho tramo de agua. Irán dice que tomarán represalias contra la Marina de Estados Unidos si bloquean sus barcos que pasan por el estrecho. Pero el presidente Donald Trump dice que está seguro de que los iraníes no tienen las capacidades militares y navales para hacerlo después de la operación estadounidense, que duró 5 semanas. Su vicepresidente, Chad Evans, recién salido de sus conversaciones con los iraníes en Islamabad, lo ha llamado ojo por ojo. Básicamente amenazaron a cualquier barco que pase por el estrecho de Hormuz. Bueno, como lo demostró el presidente de los Estados Unidos, a ese juego juegan 2. Y si los iraníes van a intentar involucrarse en terrorismo económico, nosotros vamos a seguir un principio simple: ningún barco iraní va a salir tampoco. Irán tiene 8 puertos principales alrededor del Golfo, siendo el más grande Bandar Abbas, situado en el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo. Pero a pesar del bloqueo estadounidense, se informa que un total de 4 barcos con vínculos iraníes han logrado pasar por el estrecho sin ser detectados, incluyendo el Rich Study, un petrolero chino que ha sido sancionado por Estados Unidos. Es probable que hayan pasado desapercibidos debido a la manipulación de las señales del GPS. Después de que las conversaciones del sábado en Islamabad terminaron sin un acuerdo, Reuters informa que podría haber una segunda ronda de conversaciones al final de esta semana o al inicio de la próxima. Pero ¿saldrá algo de esto? Según Vance, depende completamente de Irán.
Pero para que Irán sea un país normal económicamente, tendrá que ser un país normal desde la perspectiva de no buscar un arma nuclear y tendrá que ser un país normal al no apoyar el terrorismo. Así que realmente creo que hay un gran acuerdo por lograr aquí, pero creo que depende de los iraníes dar el siguiente paso. Y si estas conversaciones también resultan infructuosas, el alto al fuego terminará y probablemente seguirá una escalada de ambos lados. Así que para más información, la analista de seguridad Yakov Lepen y nuestro corresponsal senior Owen Altman siguen en el estudio. Entonces, Owen, parece que, según lo que dio a entender el presidente de Estados Unidos, estas conversaciones podrían reanudarse en Pakistán en 2 días. ¿Qué sería diferente esta vez? Creo que las partes entienden las posiciones de cada uno. El hecho de que continúen muestra un interés de cada una de las partes, al menos para ser vistos como que están haciendo concesiones, tal vez para consumo interno, tal vez para consumo externo. Tal vez los iraníes quieran causar una impresión en los chinos, en Estados Unidos y en algunos de sus aliados impacientes. Y de nuevo, sobre la opinión pública dentro de ambos países, ciertamente especialmente en Estados Unidos, donde Donald Trump actúa dentro de una democracia y tiene que ser responsable en algún nivel, ya sea él mismo o su partido, ante el público. Dijeron un alto al fuego de 2 semanas. Estas conversaciones están ocurriendo en medio de eso. Y a pesar de toda la teatralidad después de la primera conversación y el supuesto rompimiento, incluso ahí las dos partes, Benina, dejaron una verdadera oportunidad para volver a reunirse y hablar de nuevo. Así que no me sorprende que esté sucediendo otra vez. Y Donald Trump dice que lo quiere en Pakistán. Le gusta el mariscal de campo pakistaní. Mientras tanto, Yakov, háblanos sobre el impacto que los acontecimientos en el estrecho de Hormuz están teniendo en lo que podría desarrollarse en Islamabad en los próximos días. Sin duda, hay mucha presión sobre Teherán en este momento. Es un enorme instrumento de presión. Está causando enormes daños económicos sobre una economía que ya ha sido diezmada por la guerra y sobre una economía que básicamente ya era un desastre antes de la guerra. Así que si juntas todo esto, básicamente es una amenaza existencial para el régimen de la República Islámica. Ahora, recordemos también que este bloqueo es algo para lo que Estados Unidos tiene el personal, los recursos navales, la armada más grande del mundo. Puede mantener esto durante mucho tiempo. Los iraníes van a estar interesados en ponerle fin a esto lo antes posible. Eso es lo que quieren hacer. Y estamos hablando de esto. Recordemos que no todos, pero muchos decían hace apenas unos días que Irán básicamente superó a Estados Unidos al bloquear el estrecho de Hormuz y ahora no hay un plan de acción. Y no, CENTCOM estuvo planeando este escenario durante años y ahora vemos el fruto de esa planificación. CENTCOM ha tomado el control del estrecho de Hormuz. Los iraníes ni siquiera tienen los recursos aéreos para ver lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Para hacer eso, necesitas tener un panorama claro de la situación en el mar. Necesitas tener principalmente aviones y satélites operando sobre este estrecho de Hormuz para ver dónde están los barcos si siquiera quieres fijarlos como blanco. Los iraníes ni siquiera tienen eso en este momento. Los estadounidenses tienen mucho de eso. Así que al final del día, estamos viendo que esta carta, esta ventaja que los iraníes pensaban que tenían, les está siendo arrebatada. ¿Qué les queda? No mucho, no muchos misiles. Tienen algunos restos de su capacidad de lanzamiento de misiles, pero es solo una sombra de lo que era antes. Sabes, la mayoría de sus capacidades militares han sido golpeadas una y otra vez y con mucha dureza, así que se están quedando sin opciones. Y por eso los estamos viendo en la mesa de negociaciones, tratando de salir de este aprieto. Sabes, como decía Jo, el BASE pasó su primera prueba. Había una duda sobre si Estados Unidos realmente podría implementarlo y ejecutarlo. De toda la información que tenemos disponible, esa prueba ya se ha superado después de más de un día de bloqueo. Puede que haya algunos desafíos por delante. El transporte marítimo es un asunto turbio. Algunos de estos barcos aparentemente están tratando de ocultar dónde podrían haber estado. ¿Cómo actúa y reacciona el ejército en una situación de duda sobre si se han cumplido o no los criterios? Pero no sabemos qué significa esto estratégicamente porque los iraníes o ceden. Viendo la situación como la describiste, Jaco, simplemente no tienen las herramientas para mantener una respuesta sostenida. O pueden intentar escalar, incluso asimétricamente aumentando el tipo de objetivos que están amenazando y usando en el Golfo, pero eso es lo que planteamos. Definitivamente pueden golpear el Golfo con misiles balísticos. Eso básicamente abriría el frente de guerra una vez más. Y si hacen eso, sus objetivos estratégicos, económicos y militares serían lo primero que probablemente se atacaría en respuesta. Podrían atacar a los aliados de
del Golfo, como han amenazado con hacerlo, como una forma de represalia. También es muy probable que vuelvan a atacar a Israel. Háblanos sobre cómo las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para ese posible escenario. Claramente, ya existe una planificación al respecto. Si los iraníes deciden activar su poder militar en respuesta a este bloqueo, no creo que sea muy probable que Israel sea el primero en ser atacado, porque Israel es el país que puede causarles el mayor daño en Medio Oriente, a diferencia de los países del Golfo, que no pueden hacer eso. Entonces, ya sabes, si atacan a los países del Golfo, eso crea un cierto dilema para Estados Unidos. ¿Es esta la razón para volver a la guerra con toda su fuerza o no? Si atacan a Israel, no hay dilema. Israel los va a golpear muy fuerte. Ellos son muy conscientes de eso. Así que tendrán que pensarlo 10 veces antes de atacar a Israel. No necesariamente tendrán que pensarlo tantas veces antes de atacar al Golfo. Solo para terminar nuestra conversación, Owen, tus opiniones sobre el papel que está desempeñando Estados Unidos, tanto en nuestra noticia principal al inicio de esta transmisión como en este desarrollo. Sabemos que J.D. Vance fue parte de la primera ronda. Puede que no sea parte de la segunda ronda. Podría haber una delegación de menor nivel de Estados Unidos. Pero Marco Rubio está en Washington tratando de lograr algún tipo de avance en términos de paz entre Líbano e Israel. Háblanos sobre el papel que Estados Unidos está desempeñando en esta región en este momento. En este momento empiezan a surgir señales de malestar dentro de Estados Unidos. Benita, el contraste con J.D. Vance al estar asociado con conversaciones que no han funcionado. Y Marco Rubio, que potencialmente está en conversaciones, al menos tuvo un buen comienzo. Mira, es un verdadero logro para Estados Unidos tener poder de convocatoria al reunir a Líbano e Israel en esa sala y realmente desplazar a los franceses, ahora con el apoyo bastante explícito del gobierno israelí, como escuchamos del embajador al responder la pregunta de Mike anteriormente. Pero luego la pregunta será hacia dónde van las conversaciones a partir de aquí. Creo que, dado el ambiente positivo y las declaraciones, especialmente del lado israelí, pero también del lado libanés, estos son dos gobiernos que van a intentar que esto funcione. Corresponsal principal Owen Altman, analista de seguridad Jacob Lepenin, fue fascinante escuchar sus opiniones sobre todos estos desarrollos de seguridad. Muchas gracias.